Podcast Finestra, cultura financiera. Análisis financiero. Bienvenidos al Podcast Finestra en otra edición más a distancia. Ya están conectadas vía esta plataforma Pati Castellanos, que es la encargada de Relaciones Públicas de Finestra. ¿Cómo estás, Pati? Hola, muy bien, aquí encerrada, guardando distancia y tomando todas las medidas, Franco. Muy bien, y también está Imelda Flores, analista financiera. ¿Cómo estás desde tu patria, lejos de Guadalajara, Imelda? Hola, saludos a todos. Así es, haciendo Ranch Office en vez de Home Office, pero desde acá conectada al mundo financiero para transmitirle todos a ustedes. Oye, ¿y cómo se trabaja cerca de, pues solo se queda la naturaleza? De pronto, en vez de escuchar ruidos del gas o de los tamales o del ropavejero, escuchas a los pajaritos cantar, a las ranitas, a una vaca, a lo mejor bramar, y así es un fondo musical diferente que el de la ciudad, muchísimo más tranquilizante. No, pues eso es muy envidiable. Pero bueno, la realidad a veces nos atropella y pues en este tiempo de COVID hemos visto un montón de movimientos en la macroeconomía que responden sí a la pandemia, pero también pues a un montón de intereses que no detiene a los países, ¿no? Y en este número de informefinestra.mx les platicamos un poco de la crisis petrolera que se vivió pues prácticamente al inicio de la pandemia, Imelda, y que pues fue ahora sí que un ajedrez macroeconómico, ¿no? Sí, fue por ahí un movimiento que hicieron, una negociación que no se dio bien, que no tuvo unos buenos resultados, y pues alguien tomó una cierta represalia y dijo, bueno, no negociamos, yo voy por mi parte, actúo según lo que yo prefiera, y pues eso tumbó al mercado, al precio del petróleo, ¿no? Llegó a niveles, yo nunca creí, igual que muchos economistas o financieros, nunca creyeron ver al petróleo valuado por debajo de cero, en negativo, y así estuvo. Entonces, sí es una consecuencia importante del COVID, pero que obviamente ya venía afectado el mercado, ya estaba el mercado petrolero afectado por temas internos, ¿no? Oye, y además que se destacó mucho el papel de México debido a que pues se negaron a hacer una reducción en la producción y finalmente lograron un acuerdo que fue muy celebrado en su momento por el gobierno mexicano, pero que nos advierte que todavía hay esa idea de que el país depende mucho del ingreso que se obtiene por el petróleo, que a mí fue la idea que me quedó después de esta negociación. Y la idea que tienen muchos mexicanos todavía. Voy a ir un poquito más atrás en la historia que tocas ese tema, Franco. A grandes rasgos, hace alrededor de un año más o menos, la OPEP invitó a otros países petroleros que no forman parte de esta organización petrolera a sumar esfuerzos y a reducir su capacidad petrolera, su producción, porque los precios del petróleo estaban muy bajos. Entonces ellos quisieron jugar con la oferta y demanda, no dejarlo de manera natural, quisieron jugar con eso, entonces bajaron un poquito la oferta para que con una demanda constante, o sea, con las compras constantes, el precio subiera un poquito y beneficiara a los productores. Entonces este pacto ya tenía varios meses, y cuando empieza el COVID a hacer de las suyas económicamente hablando, donde se empieza a hablar de que va a haber una desaceleración no nada más en China, sino en el mundo, y se empiezan a ver cifras de crecimientos de menos 2, 3, menos 5% anualizados, entonces el precio del petróleo empieza a caer. ¿Por qué? El precio del petróleo cae porque se esperaba o se espera que menos personas consumieran petróleo, menos personas compraran petróleo. ¿Por qué? Porque hay menos actividad económica. Cuando se empezó a paralizar todas las fábricas, pues obviamente se paralizaron la industria logística, la construcción, todas estas industrias que de cierta manera directa o indirectamente tenían que ver con un consumo petrolero. Entonces, al haber un menor consumo petrolero, pues obviamente, o de gasolina o de sus derivados, el precio del petróleo cae. Es cuando se vuelven a reunir la OPEP más unos invitados, otros países no miembros de la OPEP, y deciden realizar
un mayor recorte. En ese momento Rusia dice, el precio está en $40 por barril, para mí está perfecto, yo no voy ahorita a hacer, para mí no es necesario que hagamos ningún ajuste adicional. Y es cuando Arabia Saudita, después de esta primera reunión que no tuvo éxito, Arabia Saudita, después de 2-3 días, dice, ok, yo voy a ofrecer mi petróleo a precio por debajo del mercado normal, y aparte voy a subir mi producción. O sea, voy en contra de lo que hice hace meses, o de lo que estuve luchando hace meses, y voy en contra. Y este factor fue el que hizo que el petróleo se bajara tanto hasta negativos. Posteriormente, y se dice que gracias a la ayuda de Trump, se reunieron Arabia Saudita y Rusia y determinaron hacer o remodelar este pequeño acuerdo, y es cuando invitan a más países, miembros la mayoría del G20, y es donde incluyen a México, donde a cada uno de estos miembros se les pide una reducción de su producción petrolera, no en general, no fue un 10% en general a todos, sino fue relacionada a su producción que cada país tiene. Y fue cuando México dijo, no, México, la Secretaría de Energía, Rocío Nale, dijo, México no va, y ese acuerdo tenía que haber estado listo el martes, miércoles, que fue la primera reunión, y después de 4 días es que se logra con un éxito en ese acuerdo, pero excluyendo a México, porque México nunca se bajó de ese canal, ¿no? Entonces, fue una noticia bien vista por algunos, muy y mal vista y criticadísima por otros mercados y por especialistas en el sector, porque eran solamente 100,000 barriles por día, o sea, no era gran cosa, pero el hecho es, o en el fondo, esto demuestra que Andrés Manuel López Obrador tiene su estrategia muy definida y le está apostando todo al petróleo, y es por eso que no quiere disminuir su producción, que le está apostando a la construcción de 2 bocas y está en teoría mejorando o aumentando la refinación de las refinerías que hay en México, ¿no? Y pues básicamente esa es la historia de 2 meses en unos cuantos minutos. Y una de las preguntas que seguramente más de alguno que nos esté escuchando se preguntará es, ¿y a mí qué me afecta este asunto del petróleo? Pues de entrada creo que mucho, ¿no? Es el elemento básico para los combustibles, y si eso afecta a la macroeconomía, por supuesto que va a impactar, por ejemplo, en el precio de las gasolinas, que están fluctuando. De hecho, hace unos meses, mes y medio, en marzo, cuando fue que cayó, entre marzo y abril, que cayó el precio del petróleo, fue cuando vimos que el precio de la gasolina bajó muchísimo en todo México, y no fue un factor interno ni una decisión de Andrés Manuel López Obrador, simplemente fue por el precio del petróleo cayó a nivel internacional. El petróleo West Texas, que de Estados Unidos es como el referente acá en América, el Brent, que es el referente de la zona europea, todos cayeron, y eso provocó obviamente que la mezcla mexicana cayera. El petróleo WTI, el de Estados Unidos, es una referencia, o se toma ese precio de referencia para hacer el cálculo del precio de la gasolina en México. Entonces, como el precio bajó, pues obviamente al final el cálculo del precio de la gasolina en México bajó. No tuvo que ver nada que ver con factores políticos, simplemente fue un tema macroeconómico. Y posteriormente, como el precio del petróleo empezó a subir, los precios de la gasolina se ajustaron. Están un poquito más abajo que antes, que hace 3 meses, pero ya repuntaron a comparación de hace mes y medio. Y así es como nos afectó este tema de Arabia Saudita y Rusia hace mes y medio. Oye, te iba a decir, y seguramente les pasó, bueno, yo la última vez que cargué gasolina, el litro estaba como en 15 pesos con 10 centavos, y hace unos días que salí a la farmacia, vi que ya estaba en 17, entonces ya se va ajustando, ¿no? Sí, yo cargué nada más gasolina a 16, y pues realmente no he utilizado mucho mi coche, nunca me había durado tanto un tanque de gasolina,
pero yo no aproveché, yo en ese caso, los precios baratos Por de acá la también gasolina. hay gasolineras que están en 18 y piquito, ¿eh? Sí bajó. Ya, Ujú. ya se Sí, están... ya no estamos en el precio de los 21 o 20, ¿no? De hace unos meses. No, Pero sí bajó, estamos hablando de 15, 14, obviamente en la zona norte del país, donde no hay ese tema de los impuestos y bajó desde el principio mucho más la gasolina, me imagino que tuvo que haber caído hasta 13, más o menos 14 el litro de la gasolina Magnum. Pero bueno, ese fue el tema y así es como afectó a los mercados. Eso como afectó los bolsillos a los mexicanos y a muchos consumidores a nivel internacional. Ahora, en los mercados, ¿cómo pasó factura? El hecho de que estuviera esta negociación endeble en su momento y que el petróleo estuviera tan voluble, tan volátil, provocó también que las acciones de empresas petroleras o relacionadas a la energía pues estuvieran volátiles y cayeran. También provocó que incertidumbre financiera y generó que los inversionistas demandaran una mayor cantidad de dólares, porque pues no sabían este tema de el precio cayendo del petróleo es similar a algo está mal. Entonces, el algo está mal, todo el mundo se va, o los inversionistas se van a comprar dólares, a refugiarse en dólares. Y eso obviamente pega al peso mexicano, y es cuando también vimos afectado el precio del peso mexicano, que estaba muy alto, y eso aparte de pues los datos macroeconómicos relacionados al bajo crecimiento esperado de la economía a nivel internacional que había en ese momento, o que todavía hay, lo que mantuvo presionado al tipo de cambio. Y esto me hace pensar en algo que está muy claro en informefinanciero.mx y que es, bueno, quien quiera leer a detalle esto que nos está platicando de manera bastante elocuente Imelda, está el texto ahí, pero si de allí nos pasamos a lo que escribe Pati Castellanos respecto a la reinvención de las finanzas después del COVID, pues yo creo que por ahí alguien del gobierno tendría que leerte, Pati, porque pues todos los puntos que estás colocando en este texto de finanzas personales, yo de inmediato pensé en que eso es lo que le hacía falta a México, ¿no? Saber dónde está parado, empezar a recortar a lo máximo los gastos innecesarios y todo eso, más allá de pensar en mi economía, yo pensaba en que eso lo debería de aplicar el país. completamente, lo hemos platicado mucho en estos espacios en el que las finanzas personales vienen a reflejar también las globales. Entonces son puntos muy básicos que si nosotros queremos reinventarnos, pues también cuando lo vemos en una empresa, en un país, pues también son puntos que son muy útiles para comenzar a sanar y a reinventar algo, ya sea pequeñito o muy grande. Entonces, hay que invitar. Por ejemplo, esto que nos platica Imelda de cómo hay una apuesta al petróleo por parte del gobierno, cuando el mismo gobierno ha reconocido que las reservas petroleras de México alcanzarán para 8 años. Entonces lo que yo me pregunto es, ¿y cuál es el otro sector donde vamos a buscar que se genere ese dinero que ya no va a entrar por el petróleo, por ejemplo? Exacto. Híjole, va a ser una lucha y van a pegar con pared. El gobierno va a pegar con pared porque si no le apuestan a mejorar la inseguridad que hay en México, que hay en el país, a dotar que los empresarios generen empleos, generen proyectos, generen actividad económica, los sectores como el turismo se va a ver altamente golpeado cuando México es un país que se puede aprovechar o explotar relacionado al turismo, a la misma inversión, pero si el país o el gobierno no está dando lo mínimo que se requiere para esta inversión o para este gasto de turismo, pues México vamos a sufrir muchos sectores y se va a mostrar o vamos a ver más desempleo, vamos a ver más inseguridad, cuando es algo que desde hace meses se tenía que haber trabajado, ¿no? Y ya ahorita
el hacerlo, obviamente pues se puede hacer, pero el costo es mucho más alto porque ya estamos, el niño se está ahogando, entonces tienen que rescatarlo o ya o ya. Y ahora que mencionas el tema del turismo, en medio de la pandemia se anuncia que se le da para atrás a esta idea de desaparecer los fines de semana largos, los mejor conocidos como puentes, que no son un tema exclusivo de México. En Estados Unidos hay muchísimos puentes, en España también, y son detonadores de la economía. Finalmente, por lo menos llegó una luz de que el sector turístico, debido a la pandemia, pues bueno, no va a tener que preocuparse por esta situación. Entonces, pues creo que si el secretario de Turismo, Torruco, logró esto, pues bueno, esperemos que haya incentivos, porque por ejemplo en Jalisco se le recortó una buena cantidad a su presupuesto en estas reasignaciones que se hicieron hace algunas semanas, y pues bueno, ahí parece que vamos como el caballo de carreras, ¿no? Con estas cositas que no sé cómo se llaman a los lados de los ojos, y vamos a una sola cosa, que es el petróleo, sin ver hacia los lados, ¿no? El mayor ingreso de dólares al país es por remesas, lo que envían los familiares que están en Estados Unidos a familias aquí en México. Ese es el mayor ingreso de dólares al país. Le sigue el sector automotriz, que va de la mano con, si no estás generando, no pones las bases para que ese sector automotriz siga desarrollándose, ese y otros se desarrollen, pues simplemente el sector automotriz también va a bajar, y el sector turismo es el siguiente. Entonces, también tiene un punto importante ahí en contribución de divisas. Entonces, le dejaremos todo a las remesas, y las remesas no es para todos los mexicanos, solamente para una parte. Se necesita actuar, en pocas palabras. Necesita el gobierno actuar, y pues es el momento, pero es un tema en el que han estado muy recios a no escuchar, y su táctica o su estrategia es no nos vamos a endeudar, no vamos a apoyar más, vamos a mantenernos así, va a ser más doloroso, pero vamos a salir pues mejor librados que otros países. Es una estrategia que ahorita duele y pesa mucho. Hasta no ver los resultados, pues sabríamos si fue buena o fue mala, pero para ver esos resultados podemos hablar de 2, 3 años más o menos. Si es sí, que no. Que es el cálculo, ¿no? De 2 a 3 años de la recuperación económica que ha impactado por la pandemia. Y yo creo que es momento, Pati, que nos ilustres en ese sentido de el actuar. Si el gobierno no actúa, por lo menos nosotros sí podemos actuar en nuestras finanzas personales, ¿no? Y me parece muy interesante el desglose que haces en los puntos para reinventar la economía. Sí, les comento, he estado dando algunas pláticas vía esta herramienta a empresas, a grupos de personas, lo cual me da muchísimo gusto, porque hay que aprovechar las herramientas aunque estemos encerrados, y hay que seguir aprendiendo. Y uno de los temas pues más fuertes, como podremos saber, pues es ¿no? Cómo reinventarnos, y la gente está preguntando, oye, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque la situación ya es la que hay, es la que está, pero ¿cómo puedo yo empezar desde donde estoy a sanar y a reinventarme, ¿no? Y precisamente les comento en este texto, y les comento a estas personas, que lo más importante es entender primero que nos quede como experiencia esto que está sucediendo, que no debemos esperar a que nos golpee una pandemia, un accidente, algo, porque siempre va a haber cosas que no podemos controlar. Esa es la enseñanza número 1, y que nos quede muy, muy grabada a todos, ¿no? Ahorita es la pandemia, pero posteriormente pueden ser N cantidad de situaciones. Entonces, esa es la primera experiencia que nos tiene que quedar, y que necesariamente tenemos que estar preparados. Ahora, sea cual sea tu situación, a lo mejor tú aún tienes empleo y no te han bajado el sueldo y eres de esos afortunados, benditos, ¿no? A lo mejor sí tienes empleo pero te bajaron el sueldo, o a lo mejor eres de los que está perdiendo y cerrando su empresa y demás. Sea cual sea tu situación, pues no nos queda de otra más que seguir adelante, porque tenemos que seguir durmiendo en algún lado, comiendo, manteniendo familia, etcétera, etcétera. Entonces es no perder esa fe y el entusiasmo de verdad de salir adelante de alguna manera. Y ahí en el texto sí pongo algunos puntos importantes, y lo primero es saber dónde estamos parados.
porque definitivamente cuando tú quieres arreglar algo en tu vida, sea lo que sea, necesitas saber dónde estás parado. Eso implica lo que dije posteriormente, ¿no? Aún tengo trabajo, cuánto estoy ganando, cuáles son mis prioridades, a lo mejor cambian un poquito. Por ejemplo, nosotros que estamos en home office ahorita, bien lo dijo Ime hace ratito, bueno, hace mucho que no me duraba un tanque de gasolina tanto, ¿no? Entonces podríamos empezar a ver, bueno, ahorita estoy gastando más en comidas en casa, pero no estoy gastando en gasolina. Los gimnasios siguen cerrados o no, pero no estoy yendo al gimnasio por protegerme. No estoy saliendo a comer a los restaurantes, ni estoy saliendo a comer a la calle. Tampoco estoy en fiestas, no estoy dando regalos. O sea, mi vida realmente dio un giro y necesito saber cómo estoy, ¿no? Desde cero, cuánto percibo, cuánto tiene que salir forzosamente, que si sigo pagando la hipoteca, que si la renta, que si el colegio de mis hijos. Y una vez que tenemos esa perspectiva, de ahí partir. Ahora sí, después de tener esta fotografía, ¿cuál va a ser mi plan A, el B y el C? Necesito hacer esto primero, por pasos, corto, mediano y largo plazo, ¿no? Y así sucesivamente irnos dando cuenta que a pesar de todo debemos resurgir. A todas aquellas personas que de verdad la están pasando muy mal, que perdieron empleos, que están cerrando sus negocios, yo les digo, suena triste y cuesta trabajo decirlo, pero necesitamos buscar otra fuente de ingresos, necesitamos ver cómo sí le vamos a hacer, porque como les digo al principio, o sea, ¿vas a dejar de comer? O sea, sí, a lo mejor te puedes poner a tronarte los dedos y a llorar un ratito, pero después de eso, pues tienes que seguir, no hay de otra. Entonces necesitamos, si estamos en un escenario muy, muy fuerte, devastador, ponernos a pensar cómo sí le podemos hacer. Y eso implica vender algo por internet, venta de garage, hacer lonches, pasteles, tamales, lo que mejor te salga. No importa si tú estabas de gerente en una empresa y ahora no, pues si tienes hijos tienes que sacarlos adelante. Por ahí veía una nota los primeros días de todo esto, del dueño del hotel Fénix en el centro, que para sacar a su plantilla laboral pues se puso a vender tamales, ¿no? Por decir algo. Entonces, eso es renovarnos o morir. Si sigues en la misma circunstancia, si aún tienes ingresos y todo, es agradecer primero que nada y decir, wow, soy de las personas afortunadas, ¿cómo sí le voy a hacer para mejorar esta situación? Para salir de deudas, para reinventarme, para generar fondo de contingencia, para estar mejor. El otro extremo que es no estoy bien, me di cuenta que necesito estar preparado, que nada es seguro en la vida y un montón de situaciones. Bueno, ahorita, ¿cómo sí le voy a hacer para salir adelante, no? Y suena duro, suena triste, pero no queda de otra. Y una de las cosas que es fundamental, Pati y Imelda, y lo hemos visto, salir de la zona de confort, ¿no? O sea, al final, en algún momento sabemos que tenemos determinadas habilidades, pues ahora sí explotarlas, ¿no? Tenemos sueños, explotarlos. Suena bien fácil decirlo porque uno no está en esa situación, pero yo, por ejemplo, en mi caso, ya me estoy imaginando escenario B, C, D para cualquier situación de crisis, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, veo que mucha gente que todavía está percibiendo su sueldo y que estos gastos que mencionas, de la comida, de la salidita, del cine, ya no los tienen, están ahorrando. Y ese es ya por lo menos un paso a cambiar tus finanzas, ¿no? Es un pequeño paso, pero eso implica que ya estás mejorando de alguna manera. Por supuesto, y que realmente te pones a valorar, porque cuando haces cuentas y dices, caray, ahorita en casa, resguardados, no estoy gastando en gasolina, en cine, en comidas, en regalos, en esto, en otro, pues sí es una lana, y te das cuenta que si tú realmente le echas un vistazo a tus finanzas y los reacomodas, pues realmente sí podrías salir adelante, sí podrías tener muchas más cosas y sí podrías lograr metas y sueños mucho más rápido si te enfocaras. Pero nos hace falta, a los mexicanos así somos, y bien me decía mi mamá, nos encanta escarmentar en cabeza propia, no en la ajena, y necesitamos que nos pasen a nosotros las cosas
para retomar, para reinventarnos, para cambiar. Ojalá que esta situación de verdad sí va a traer cosas devastadoras, pero que también traiga aprendizaje y beneficios para quienes sí estamos dispuestos a no equivocarnos en este tema una vez más, ¿no? Fíjate, platicaba yo con un par de DJs cubanas por otra situación y yo les decía, ¿cómo puede haber música electrónica, DJs en Cuba con las limitaciones que hay, ¿no? El internet, que es muy caro y que no es para todos, la luz, la falta de tecnología para desarrollar proyectos así. Y me decían, bueno, ante las carencias, lo que tienes que explotar es tu creatividad. Y Exacto. Me parece una enseñanza muy grande. Ante las carencias, la creatividad. Por supuesto. Hay quien hasta que de verdad toca fondo, no tiene ciertas cosas, no te queda más que ser creativo, ¿no? Y proactivo y reinventarte y ver el cómo sí se puede. Entonces, pues, suena complicado y todo, pero si otros pueden, ¿por qué nosotros no? Y bueno, para todos aquellos que quieran el paso a paso, hay este informe Finestra.mx, donde en texto de Patti de finanzas personales, pues ahí van a encontrar este paso a paso. Para mí fue verdaderamente ilustrador y lo volvemos a plantear en estos términos. Es para las finanzas del bolsillo propio, pero también se pone uno a pensar en las finanzas globales y pues creo que tenemos mucho que aprender todavía, sobre todo en México. Sí. ¿No? Pero bueno, oye, Imelda, y la situación del peso ha estado complicada en estos últimos meses. Ya venía mal y se puso peor. Venía mal, se puso peor, mejoró un poquito y ahorita ahí estamos, ¿no? La evaluación del peso de las últimas semanas va de la mano con cómo se percibe el futuro económico del mundo. Hay temores de que va a haber un decrecimiento, entonces es riesgoso, hay aversión al riesgo, el dólar se fortalece, el peso se deprecia. Hay un cierto optimismo. Las vacunas, se están desarrollando X vacuna, van en X protocolo, pues se publicaron hace unas 2 semanas más o menos algunos datos económicos de Estados Unidos y México relacionados a la fabricación y servicios, donde ya había una mejora a la vez anterior, al mes anterior. Entonces eso simplemente ya enciende una pequeña luz en este túnel tan oscuro que estamos viviendo y eso beneficia al peso, se deprecia el dólar. Entonces así ha estado. Esta última semana vimos al tipo de cambio que se depreció un poquito porque llegó a estar hasta 21.50. No pensábamos que iba a apreciarse tanto, pero ese optimismo benefició el tipo de cambio a esos niveles. De pronto se empieza a escuchar que en China hay nuevos casos de contagios, que empiezan a hacer cierres parciales, a tomar medidas precautorias, en Alemania también, en India. Entonces estos temas provocaron que una mayor aversión al riesgo nuevamente y el tipo de cambio está sobre los 22.50 que está actualmente, ¿no? Entonces, si quieren saber cómo está más o menos la perspectiva de la economía en un corto plazo futuro, pues simplemente vean el tipo de cambio y ese es el reflejo. Y esto está muy fuerte. Ahora las bolsas, bueno, en el momento que estamos grabando, las bolsas europeas sufrieron un descalabro porque hay un temor de la relación comercial entre Europa y Estados Unidos, esto post-Brexit. Ese es un tema que está pendiente exactamente. Hace unos días Alemania comentó que tenían que estar preparados. Es un llamamiento a la zona europea de que deberían de estar preparados por si no hay un acuerdo del Brexit, que debería de estar listo en estos próximos meses, porque si no mal recuerdo es en octubre la fecha que tenían como límite para que ya estuviera de negociado todo y empezar en diciembre. Algo así eran los temas donde tenían que ya empezar con los primeros puntos de acuerdo y no se ha logrado hasta ahorita. Y también se teme mucho que las relaciones de Estados Unidos y Europa se quebren
o se lastimen en relación a de que la zona europea quiere prohibir entradas vía vuelos, de países que tienen altos problemas de contagios de COVID, que entre ellos es Estados Unidos. Entonces también es un tema por ahí que va a mover a los mercados, o que se va a ver reflejado en ellos. Y algo que no debemos olvidar son las próximas elecciones de Estados Unidos, que Trump poco a poco, pero sigue moviendo sus fichas, y eso, la pandemia, son los temas que se acercan y que van a ser los detonadores de una fortaleza o una debilidad, no nada más del peso mexicano, ni de la bolsa mexicana, sino también de las bolsas y monedas de todo el mundo. Oye, y esto que tocas de la elección en Estados Unidos, pues el manejo de la pandemia por parte de la presidencia de Donald Trump no fue bien vista, y sus números de aceptación están a la baja, y eso creo que debe de tener pensando bastante al equipo de campaña y al mismo Donald Trump respecto a su continuidad. Simplemente van a buscar un nuevo golpe. Ya se dieron cuenta que atacar el tema de la relación Estados Unidos-China no funciona. Hace unos días se transmitió una entrevista con Peter Navarro, un asesor comercial de la Casa Blanca, diciendo que el acuerdo entre Estados Unidos y China estaba acabado. ¿Por qué? Porque no le había gustado a Estados Unidos cómo había manejado China la pandemia, ¿no? O el tema del COVID, del brote. Estados Unidos muy fácilmente le echa el ojo y le dice, oye, es que esto no tenía que haber salido de tus fronteras, ¿no? Algo que no es pues como fue su bandera en ese momento. Y los mercados inmediatamente reaccionaron. Era para nosotros en la noche, pero los mercados asiáticos reaccionaron, el tipo de cambio tocó máximos, se depreció nuevamente, y como vieron esa reacción en los mercados, no fue más de unos minutos cuando inmediatamente Trump dice, no, el acuerdo fase 1 sigue todo en pie, China ha hecho todos sus esfuerzos por seguir, Estados Unidos también, y también Peter Navarro tuvo que retractarse de sus comentarios, y después salió un asesor comercial de la Casa Blanca, que ahorita Kudlow me parece que se apellida, también decir no, todo va bien. Entonces a ver qué se les ocurre al equipo de Donald Trump para pues aumentar y mejorar los números, porque sí hay varios puntos ahí que no le están gustando, varios temas que no le están gustando a la comunidad estadounidense, y que obviamente pues van a verse reflejados en las elecciones. Sí, y esta serie de protestas en medio de la pandemia, tras la muerte de George Floyd, pues también le trajeron muchos problemas y una baja en la imagen, debido al manejo que se tuvo, donde sacaron primero a la Guardia Nacional antes que resolver el problema. No se supo manejar, se salió de las manos, y fue algo que, como los últimos meses hemos visto, inicia en un país y se replica en otros países, ¿no? El tema de Hong Kong, también esas marchas se replicaron en todo el mundo, y en México se coincide que hubo un tema aquí con una persona en Izabacán de los Membrillos, que también como va de la mano con expresarse en cuanto a la libertad de expresión, la discriminación que se ejerce y la fuerza policial que ejercen algunos mandos. Entonces el tema está complicado políticamente para Estados Unidos, también para México, pero pues ya veremos y esperemos ahí que nuevas temas, o de qué manera mejoran el aspecto de Trump ante la comunidad estadounidense, para que renueve y nuevamente para que quede como presidente en Estados Unidos. Pues en los próximos meses no nos va a faltar diversión, esto dicho en términos sarcásticos, porque parece que junto a la pandemia vamos a tener todavía muchos temas que abordar. Y pues bueno, el tiempo, como decía la caricatura, lástima que terminó el festival de hoy, el tiempo se nos está agotando, y bueno, quiero agradecerles de nuevo a distancia estar participando en este podcast, y a todos los que nos escuchan, pues bueno, esperen el siguiente capítulo. Gracias, Imelda Flores, por tu análisis financiero. Al contrario, que tengan un buen día, tarde, noche, cuídense y quédense en casa.
Sí, y gracias Pati Castellanos, encargada de Relaciones Públicas de Finastra. Gracias a ustedes y como dice Ime, cuídense, síganse cuidando mucho y tomen las precauciones. Así es, quédense en casa y si no tienen a qué salir, no salgan si pueden. Y pues nos escuchamos en el siguiente. Se despide ustedes Franco Daniel Gómez. Hasta la próxima. Esto fue Podcast Finestra, Cultura Financiera.